¿Recuerdan que Kylian Mbappé dijo que el fútbol sudamericano no estaba desarrollado? Bien, llegó la hora de demostrar si tiene razón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Don Scruffy y te doy la bienvenida a nuestro primer episodio de esta nueva serie que llamaremos... Sí, perdón Marvel, no soy muy original, donde llevaremos a cabo experimentos en el Football Manager. En este primer video mostraremos qué pasaría si Kylian Mbappé y Erling Haaland estuvieran atrapados 15 temporadas en la Chilean Premier League. Sí, escucharon bien, Mbappé y Haaland jugando en el fútbol chileno. Y sí, por eso mismo estoy ocupando la camiseta del Huillita. Si algo conocen de la caprichosa, ya sabrán quiénes son estos jugadores, obvio. Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, campeón del mundo con Francia en 2018, y Erling Haaland, el delantero estrella del Manchester City, que salió campeón de la Champions el 2023. Pero ¿se han preguntado alguna vez cómo les iría si les cambiamos la Catedral de Almudena, la Torre Eiffel o el Manchester Opera House por el Costanera Center, el Palacio de la Moneda o la Catedral Metropolitana de Santiago? Toca averiguarlo, pongamos las cosas a prueba. Que bueno, ahora me quedo Jimmy de... Pongámoslo a prueba. Con el fin de hacerlo parejo, pusimos a Haaland y Mbappé en los dos clubes más grandes del fútbol chileno y que hoy se disputan el título del torneo, de hecho, que son Colo-Colo y la Universidad de Chile. Y para hacerlo aún más justo, hicimos dos simulaciones para que cada uno esté con cada club. No quisimos dejar nada al azar. En este primer video, eso sí, mostraremos cómo le fue a Kylian Mbappé en la U y a Erling Haaland en Colo-Colo, porque si hago los dos puede que sea muy largo. Para esto, les hicimos un contrato por 14 temporadas y media. ¿Y por qué no las 15? Porque había que ver si es que el equipo se mantenía funcionando bien con o sin ellos, ¿cachai? A partir del día 1 de enero de 2024 y hasta el 30 de junio de 2038, con un fichaje futuro pactado con el Real Madrid en el caso de Mbappé y con el City en caso de Haaland, para que sea imposible venderlo, cederlo o que queden libres por el término del contrato, ¿ya? O sea, para asegurarse que estén siempre en la Chilean Premier League. Importante, vamos a analizar solamente el rendimiento en clubes, tanto a nivel local como en Copa como internacional, pero vamos a evitar analizar lo que hicieron con su selección. Y con evitar me refiero a lo vamos a ignorar completamente. No viene al caso porque no es el objetivo de este video, ¿está claro? Sí, sí. Bien, dicho esto, vamos con el análisis de Haaland y Mbappé en Chile. En la primera temporada, Haaland y Colo-Colo fueron campeones con 69 puntos, cotito, seguido de la U con 57 unidades, siendo Mbappé el goleador del torneo con 18 anotaciones. En esta temporada, como saben, la 2024, que es la presente, el Huillita no disputó competición internacional y Colo-Colo, a diferencia de la vida real, se quedó en fase de grupos de la Copa Libertadores, cayendo a Copa Sudamericana, siendo eliminado por Corinthians en la segunda ronda de la competición. Por cierto, si no les menciono los goles o estas cosas dentro de la competición internacional, es porque no fue nada destacable y porque editando me di cuenta que no podía sacar toda la información que quería. Pero bueno, detalle. En el año 2025 el título lo levantó Kylian y la U con 67 puntos, seguidos muy de cerca por Colo-Colo, quienes registraron 64 unidades, siendo esta vez Haaland el goleador del campeonato nacional con 20 goles. Ambos clubes llegaron a octavos de final del Ali, siendo eliminados por Fluminense y Flamengo vía lanzamientos penales respectivamente. Fluminense por la U, Flamengo con el Con. Acuérdense que yo miro para abajo porque estoy leyendo, porque son datos. No es algo que esté viendo en la pantalla del juego, estoy viendo una anotación, ¿ya? En el tercer año, la U y Kylian levantan el bicampeonato con 67 unidades nuevamente, seguidos por Colo-Colo otra vez, pero esta vez con 60 puntos a su haber. Haaland también repite su registro como el máximo goleador del torneo, pero esta vez con 16 goles. En Libertadores, nuevamente ambos clubes quedan eliminados en octavos de final, cayendo ante Fluminense, el romántico viajero, otra vez, y Colo-Colo ante el Red Bull Bragantino. Pasando al año 2027, el tricampeonato de la U se hizo realidad, y sí, otra vez con 67 puntos, aunque con un campeonato mucho más reñido que los dos anteriores, ya que Colo-Colo finalizó en segundo lugar con 66 puntitos de infarto. Haaland también consiguió el tricampeonato goleador, esta vez con 21 conquistas. En esta temporada la U firmó el doblete, ganando la Copa Chile, y no la mencionamos antes la Copa Chile porque ninguno de los dos equipos que estamos viendo acá estuvo involucrado. Por otra parte, la U también quedó eliminada en fase de grupos de la Copa Libertadores con 4 puntitos, detrás de Independiente del Valle, River Plate y Millonarios. El Cacique, por su lado, llegó hasta octavos de final, cayendo ante Flamengo. Como que Flamengo y Fluminense siempre nos van a huear, en verdad. En el Football Manager los clubes brasileños están chetados. Injusticia.
En la temporada 2028 Colo-Colo vuelve a ser el campeón del fútbol chileno, recupera su tranco ganador con 69 unidades, seguido por la U con 63. Haaland retiene su sitial como el máximo goleador del torneo con 18 conquistas. Bien, Haaland, muy bien. Y firmaron el doblete, ya que fueron campeones también de la Copa Chile. En cuanto a la Copa Libertadores, Colo-Colo llegó hasta octavos de final, siendo eliminados por Palmeiras. La U quedó fuera en fase de grupos por diferencia de goles, quedando detrás de Botafogo y Deportivo Maldonado, disputando la Copa Sudamericana y cayendo en cuartos de final ante Racing Club de Avellaneda mediante lanzamientos penales. En el año 2029 regresa el dominio azul y levantan el título una vez más, pero esta vez con 71 puntos. Rompieron la brecha de los 67, seguidos por Colo-Colo con 67. En otros campeonatos probablemente Colo-Colo hubiera sido campeón con esta puntuación. Haaland reafirma su poderío, siendo otra vez el máximo goleador del torneo con 19 goles. Pentagoleador, rígido lo de Haaland. Además, la U firmó el doblete otra vez y nada menos que ante Colo-Colo, ganándole la final de la Copa Chile. Sí le ganó los dos títulos nacionales a Colo-Colo. En Copa Libertadores, el cacique rompe su maldición y alcanza por primera vez en el siglo las semifinales, siendo eliminados en esta ronda por Botafogo, que también dejó en el camino en cuartos de final a la U. Pudo darse semifinal chilena. Llega el año 2030 y una nueva década por recorrer y otra vez fue el campeón la U, aunque esta vez con mucho menos puntos que las anteriores, registrando 62, siendo seguido por Colo-Colo con 61, bien ajustado pero más irregular que los anteriores. El goleador fue nuevamente... Ah, no. ¡Oh, sorpresa! El goleador fue Kylian Mbappé con 16 goles. Se acabó el dominio de Haaland. La Universidad de Chile llegó nuevamente a cuartos de final, pero esta vez de la Libertadores, cayendo ante Bahía en lanzamientos penales. Mientras que Colo-Colo quedó afuera también vía lanzamientos penales, pero ante Palmeiras en octavos de final. Si quieren ver el detalle de cada una de las temporadas o lo que buenamente permite la partida, recuerda que tenemos nuestro Patreon oficial donde podemos acceder a todas las partidas y por supuesto también al Excel donde registramos la información. En el año 2031, la U repite el doblete en Campeonato Nacional y en Copa Chile, obteniendo 71 puntos en el torneo regular, con Mbappé como gran figura en ambos torneos, resultando ser el máximo goleador nuevamente del Campeonato Nacional. Colo-Colo, por su lado, queda en tercer puesto con 67 unidades, siendo la primera temporada en que no es 1 y 2, cualquiera sea el orden. Asimismo, en la Copa Libertadores, Colo-Colo llega hasta los octavos de final, cayendo ante Santos, mientras que la U queda fuera en fase de grupos, sumando un punto, detrás de Boca Juniors, Fénix de Uruguay, Libertad de la República de Paraguay. Un desastre luego de las anteriores campañas, o sea, un fracaso total. Supone que por lo menos debe haber llegado a octavos o por último caer a la Sudamericana y hacer algo decente, no quedarse con un puntito. Horrible. Para el año 2032 tenemos tremendas novedades. La U nuevamente fue campeón de la Copa Chile como en el Campeonato Nacional con 78 puntos, seguido muy de cerca por Colo-Colo que logró 77. Es una estupidez, es una locura lo que hicieron ambos. Mbappé fue nuevamente el goleador del torneo, pero esta vez con 16 goles. En la Copa Libertadores, Colo-Colo se quedó en la fase de grupo, finalizando en último lugar con 5 puntos, por detrás de Santos, Instituto de Córdoba y Melgar de Perú. La U, por otro lado, ganó la Libertadores, conchetumare, la U ganó la Libertadores, weón. En fase de grupo, terminó en segundo lugar, con 2 unidades, por detrás de Independiente de Avellaneda. En octavos de final, eliminó al Palmeiras con un global de 4-2. En cuartos de final, eliminó mediante lanzamientos penales a Instituto. ¿Cuál Colo-Colo? No sé. Luego de igualar a 4 goles cada uno en el global. En semifinales eliminó a Internacional de Porto Alegre, venciendo su larga maldición de quedarse solo en esta ronda, porque sí, la U solo ha llegado hasta semifinales en la Copa Libertadores, con un global de 5-4, para enfrentarse en la final al Santos de Brasil, triunfando por 2-0, con 2 goles de Kylian Mbappé en el encuentro disputado en el Estadio Deportivo Cali, en Colombia. Kylian Mbappé fue el máximo goleador del torneo con 13 goles en 13 partidos, y siendo elegido tanto el mejor jugador de la Copa, como obviamente el goleador. Fundamental. La U consiguió el triplete de la mano Mbappé. Brígido. Grande Kylian, te quiero mucho. La temporada 2033, por su parte, implicó un bajón futbolístico para la U luego de su exitosa temporada 2032. Básicamente no se supo reinventar en el éxito. Colo-Colo fue campeón del torneo chileno con 72 puntos, luego de un tetracampeonato azul, quienes finalizaron en segundo puesto con 65 unidades. Del mismo modo, por primera vez desde 2023, que un goleador es alguien diferente a Erling Haaland o Kylian Mbappé. Ninguno de los dos fue goleador. En Lali, la U quedó fuera en fase de grupos tras terminar en el tercer puesto con 4 unidades, detrás de Fluminense y Atlético Nacional, cayendo a la Copa Sudamericana, competición en la que llegó hasta semifinales tras ser derrotado por Vélez Sarsfield mediante lanzamientos penales.
Colo-Colo en tanto quedó fuera en fase de grupos, finalizando en el último puesto con 5 puntos detrás de Corinthians, Argentinos Juniors y Liga de Quito. En el año 2034 volvió a campeonar la U, sumando 78 unidades. Colo-Colo otra vez finalizó en el tercer lugar con 55 puntos. Ni Erling ni Kylian fueron goleadores esta temporada. Ambos clubes llegaron hasta los octavos de final en Copa Libertadores, siendo la U eliminada por Palmeiras, mientras que el Cacique fue batido por Fluminense. Para la temporada 2035 nuevamente la U consigue un bicampeonato, sumando 69 unidades. Colo-Colo por su parte empieza paulatinamente a perder el fondo y el rumbo futbolístico. Remató esta vez en cuarto puesto con 58 puntos y quedando afuera en la tercera ronda de clasificación de la Copa Libertadores en manos de Sao Paulo, cayendo así a la Copa Sudamericana. Acuérdense que en Chile solamente van el primero y el segundo directo a la fase de grupos y el tercero entra en las rondas previas de clasificación en la segunda ronda para ser específico y en la tercera. O avanzas a la fase de grupos de la Libertadores o caes a la Sudamericana. Y en este caso fue lo que le pasó a Colo-Colo. En dicha competición avanzaron hasta la ronda de playoff que disputan el segundo de la fase de grupos de la Sudamericana con un equipo que haya quedado en tercer puesto en la Copa Libertadores, cayendo ante Palmeiras en esta ocasión. Cáchate la mala cueva, bueno, te cayó el Palmeiras que normalmente suele meterse en octavos, cuartos de la Libertadores, y te cae el Palmeiras que queda tercero y te elimina. La U queda fuera en octavos de final de la Copa Libertadores, siendo eliminados por el mismísimo Sao Paulo. Mata chilenos, básicamente fue el Sao Paulo aquí. En 2036, la U consiguió un nuevo tricampeonato, terminando la liga con 64 unidades con una amplia ventaja sobre el segundo que fue Colo-Colo, quienes finalizaron con 51 unidades. Colo-Colo además consiguió una nueva Copa Chile en esta temporada. En Libertadores, el Guayita logró avanzar hasta los cuartos del final, instancia en la que quedó eliminado ante el Cacique quedó nuevamente fuera en la tercera ronda de clasificación de Copa Libertadores, siendo vencidos por el Cruzeiro, debiendo disputar otra vez la Copa Sudamericana, en la que quedaron fuera en la fase de grupos detrás del Atlético Mineiro y el Racing Club de Avellaneda. La temporada 2037 tiene nuevamente buenas noticias. El romántico viajero completa el tetracampeonato con 70 puntos, mientras que Colo-Colo terminó tercero con 57 unidades. Además, finalizó en tercer puesto igualmente en la fase de grupos de la Copa Libertadores con 7 unidades, quedando fuera por anotar menos goles que el segundo. Ni siquiera fue por diferencia de goles, fue por anotar menos goles, siendo Flamengo y Olimpia quienes lo superaron en dicha instancia, pasando a jugar a la Copa Sudamericana, competición en la que quedó eliminado por el Inter de Palmira colombiano. La U en tanto volvió a ganar la Copa Libertadores, señoras y señores. A Plaza Italia los pasajes, los hinchas del Guayita. En fase de grupos finalizó en primer lugar con 16 puntos, por delante de Boca Juniors, Bolívar y Deportivo La Guaira. En octavos de final enfrentó al Club Defensa y Justicia de Argentina, venciendo por 3-2 en el global. En cuartos venció por un global de 4-3 cobrándose revancha de lo sucedido en la edición anterior en la misma instancia. En semifinales demostró jerarquía y venció al Flamengo por un global de 4-1, ganando a ambos partidos. Ustedes saben, la U y el Flamengo tienen un historial en Copa Libertadores y en copas internacionales en general bastante interesante. En la final, disputada en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo, Uruguay, se impuso por un estrecho 1-0 sobre el Botafogo de Brasil, consiguiendo la segunda Copa Libertadores para el conjunto azul. Para ser justo, Mbappé no fue considerado ni en semifinales ni en la final, pero sí participó activamente hasta los cuartos de final. Bien. Por último, en el año 2038, la última temporada, o en realidad media temporada, de Erling Haaland y Kylian Mbappé en el fútbol chileno, la U consigue un histórico pentacampeonato, siendo el primer club chileno que lo consigue, aunque también con un bajón futbolístico, ya que como sucedió la primera vez en la Libertadores, bajó bastante su rendimiento a nivel internacional. Colo-Colo termina en quinto puesto con 51 unidades, no le dio ni siquiera para clasificar a la Libertadores, siendo este el puesto más bajo registrado en las simulaciones. A nivel internacional, ambos clubes llegaron a octavos de final en la Libertadores, siendo Colo-Colo eliminado por Racing Club de Avellaneda, mientras que la U eliminado por el Fluminense. Como que el Fluminense dice, bueno, a mi clásico rival te lo piréis, pero a mí, no. Haciendo un recuento, a simple vista Kylian Mbappé con la Universidad de Chile lograron claramente una mayor cantidad de éxitos colectivos que Erling Haaland y Colo-Colo. En total, Kylian levantó 25 títulos con el conjunto laico, que se resumen en 2 Copas Libertadores, 12 campeonatos nacionales, 4 Copas Chiles y 7 Supercopas, mientras que Erling Haaland conquistó 11 títulos con el Cacique, que se desglosan en 3 campeonatos nacionales, 2 Copas Chiles y 6 Supercopas. En cuanto a sus números, porque obvio no íbamos a dejar de hablar de eso, Kylian disputó 499 partidos
partidos con la U, en los cuales fue titular 493 veces, siendo suplente 6 ocasiones, convirtiendo 323 goles, entregando 98 asistencias y siendo elegido 145 veces como el mejor jugador del partido, con un promedio de rendimiento del 7,5. Muy bien, avasallador, no sé hablar. Erling Haaland, por su parte, disputó 507 partidos con Colo-Colo, siendo titular en 500 de ellos y solamente entrando 7 veces desde el banquillo, anotando 320 goles, entregando 77 asistencias, siendo elegido 70 veces como el hombre del partido, con un rendimiento promedio del 7,2. Bien los dos, y a pesar de que Kylian claramente le fue mucho mejor con la U que a Haaland, fueron bastante consistentes en sus números. Yo les he dicho, para mí un rendimiento sobre el 7 que sea promedio es muy bueno. Bien por los dos, de verdad que sí. Y así termina esta primera revisión de Haaland y Mbappé en la Chilean Premier League. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Cuántos títulos ganaron? ¿Cómo le fue a tu equipo? Recuerda que si quieres saber más, tenemos habilitado nuestro Patreon oficial, donde tenemos las distintas categorías para que puedas acceder a la totalidad de nuestro contenido, desde $1,50 hasta los $5. Éntralo, revísalo, ya sabéis cómo funciona esto. Y si te puedes tentar, puedes continuar la partida después, puedes revivir a Colo-Colo, puedes volver a ganar una Libertadores con la U. ¿Quién te dice que no? O podéis ver cómo le fue a Kylian y a Haaland una vez que volvieron a sus clubes de origen. Si total siguen activos. Si te reíste, si lloraste, si te dieron ganas de mandar a la mierda al Gullita, al Cacique, a Mbappé o a Haaland, recuerda darle like y suscribirte. Si no te cuesta nada, si es gratis. Además puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, TikTok, X, bueno, era Twitter. Dale, pues si no te cuesta nada. Y a veces hago directos también en la plataforma morada, que no puedo mencionar su nombre porque si no me jode el algoritmo. Además, por supuesto, siempre voy a agradecer si comentas en este video qué te pareció, si te gustó, si lo encuentras muy fantástico, si esto no va a pasar nunca. Y por eso es un what if, por eso es una simulación, un experimento que estamos haciendo en Football Manager, que no va a ser el único, por cierto. Recuerden que nos queda pendiente todavía revisar qué va a pasar con Kylian en Colo-Colo y Haaland en la U. ¿Cambiarán las cosas? ¿Volverá Kylian a tener mayor éxito que Haaland? Tienen que verlo, no sé cuándo, pero tienen que verlo y les voy a estar avisando en todas mis redes sociales cuando vamos a tener ese video. Además, no te olvides de compartirlo, si tú sabes que eso me ayuda mucho, que otra gente lo vea, porque esto es una locura, esto es un experimento que no nadie ha hecho. O sea, sí he visto a otros creadores haciéndolo en sus propios lados, pero no aquí en la Chilean Premier League. Obvio, yo soy chileno, tengo que hacerlo acá. Y si lo replicamos en Sudamérica, me cuentan en los comentarios si les interesa que lo replique en otros países de Sudamérica, ¿no? Imagínate, hay un Boca River con Kylian y Haaland. Ustedes dirán. Nos vemos en el próximo video y que nunca nos falte el FM. Adiós.